Bien, tengo en la línea y le agradezco mucho que me tome la llamada a Carlos Burciaga, que es arquitecto, a fuerza del tiempo también se ha hecho especialista en obra pública y conocedor, incluso ha estado en puestos públicos. Carlos, ¿cómo estás? Te saludo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Víctor Hugo. Gracias por tomarnos. Carlos, hace tiempo tuve la oportunidad de hacer un trabajo contigo, lo recuerdo, en el que recorrimos algunas partes de la ciudad, de la comarca lagunera, y una de las críticas constantes que tú hacías era la calidad de la obra pública. Y me explicabas que, bueno, no solo a veces era el diseño, sino también la misma calidad de la obra pública, que tarde que temprano representa o se traduce en accidentes o potenciales accidentes, como la tragedia que ocurrió ayer en la Ciudad de México. Pregunto, la calidad de la obra pública en general en nuestra región, ¿cómo la calificas? Y la ves también ciertas obras, pues, con riesgos potenciales. Por supuesto. Mira, en todos esos términos, desde tiempo atrás, vamos a marcar un eje de visión. El gobierno federal anteriormente tenía una metodología muy bien marcada en relación de lo que era un concurso. Dentro de ese concurso, él realizaba el ejercicio para poder tomar en cuenta quiénes estaban cercando a costos y calidades a lo que él tenía presupuestado. Y en esa relación de balances tenía un margen de acción. Ese margen de acción y esa relación desaparecen posteriormente y le dejan toda la responsabilidad en muchos de los criterios a los concursantes. El peor de los casos y las situaciones que se dan es de que en esa participación se empieza a dar por invitación y luego posteriormente por asignación, como ocurre actualmente. Eso nos provoca tener puntos delicados de observación y seguimiento. Y es muy cierto que lo podemos encontrar en uno de los principales elementos en el sistema educativo, se puede decir, y la deficiencia que tienen las instalaciones para dar mantenimiento y servicio a los educados. Desde el principio del concepto del agua, al no contar con bebederos adecuados que estén funcionando, sobre todo en nuestra región. No se diga en la aclimatación y sobre todo el generar confort para el estudio. Agregado a eso, perdón. Sí, adelante, sí. Sí, no. Agregado a eso, recordemos el distribuidor vial que se colapsó. Desde un principio los errores venían ya de nacimiento y no observaron ni acotaron los elementos que estaban manifestándose, diciéndoles aquí hay un problema, hasta que vinieron los accidentes. Carlos, ese es en cuanto a lo que es luego el diseño y la construcción, que me queda claro, ¿no? El hecho de buscar siempre lo más barato o el hecho de también hacer las asignaciones más por amiguismo dentro del contexto de capitalismo de cuates y en el contexto de negocios es lo que luego termina afectando a la obra pública. Pero otro punto importante que me interesa también tu opinión, ¿se le da un mantenimiento adecuado a nuestros puentes, a nuestros edificios, a la obra pública que potencialmente puede ser un susceptible de algún accidente? ¿Se mantienen esas bitácoras o realmente se hace la obra y ahí pasa el tiempo y a lo que pase? Exactamente como lo acabas de manifestar al último, a lo que pasa. Y lo vemos y lo vinculamos en estructuras como en el puente metálico, que hasta que no se presentan las fallas de pavimentación que ocasionan graves problemas, se atienden. En la relación del manejo de la prevención no hay un reglamento específico de seguimiento y sobre todo es la parte más descuidada por las autoridades, donde se podían prever sobre todo un uso adecuado y una eficiencia del servicio. O sea que en pocas palabras, el juego de quienes nos gobiernan o quienes llegan a tener un cargo público en estas áreas tan delicadas es ir pateando el bote, o sea, como diciendo, a ver, que no me toque a mí el momento del colapso y ya será en otra administración, ¿verdad? Pero finalmente cuando ocurre una tragedia de estas es porque se vienen sumando administraciones, como en el caso de la Ciudad de México, ¿no? Que finalmente, pues bueno, fue desde que se construyó con Marcelo Ebrard, quien la continuó, que fue Ebrard, y quien la siguió con la señora Claudia Sheinbaum, todos, hasta que se colapsó. Lleno de errores de todo tipo, pensando, creer
que la parte de ahorrar en una construcción se determina por criterios de costo. ¿Y qué sucede en esos criterios de costo? Que no toman en cuenta las especificaciones para poder dar un buen servicio. ¿Cuál fue el primer error ahí? La relación del manejo de los, ahora sí, módulos de transportación, que el sistema estaba diseñado para un criterio, pero como eran muy caros, compraron unos más baratos, pensaron que pues, son iguales, van y los ponen, y encontraron que no entraban, no funcionaban, y que en muchos de los puntos importantes sí iban a tener problemas de servicio. La chambonería, siempre por delante la chambonería, eso es cierto. Ser chambón. Te agradezco mucho, Carlos, esta conversación, y bueno, en resumen, nuestra infraestructura pública en general y en la comarca lagunera, aterrizando en la comarca lagunera, no es supervisada eficientemente. Ese es tu criterio, ese es tu juicio. Sí, así es. Bien, pues ahí queda la observación. Gracias, te mando un saludo y estaremos en comunicación. Gracias a ti, hasta luego. Por esta entrevista, gracias, Carlos Urciaga. Es un hombre muy interesante, un hombre muy metido en estos temas, tiene su consultoría y además así